gracias. Es un privilegio, gracias. Es un privilegio para mí estar aquí. No sé, me siento como honrado, medio nervioso. Si me ven tartamudear, sorry, pero es porque realmente estoy súper contento de tener la posibilidad de estar con ustedes esta mañana aquí. Y además para cerrar la serie, gracias a Dios es lunes, o por fin es lunes, o por fin se acabó la serie. No sé, yo creo que algunos ya deben estar chatos de que el domingo vengan a hablarles de pega, qué lata. Pero hablando en serio, con el equipo de Movimiento de Fe y Trabajo y descubrir además que hay un montón de locos como nosotros que estamos soñando cómo conectar finalmente nuestra espiritualidad, nuestra adoración del día domingo con nuestra adoración del día lunes, es súper entusiasmante. Estamos súper contentos. Con Mikey y otros estuvimos en Buenos Aires la semana pasada hablando de esto con hermanos y amigos de otros lugares de Latinoamérica y de Estados Unidos y es como ¡wow! Lo que el Señor está haciendo. Y no es que queramos hablar de un programa más y ahora ser los socios y no sé qué cosas. No. Es simplemente ayudar a entender a la iglesia que el trabajo es uno de los contextos donde podemos ejercer y vivir nuestra fe. Muchas veces somos enseñados, y es bacán que nos enseñen a cómo vivir nuestra fe en la familia, cómo ser buenos maridos, cómo ser buenos padres. Y ahora hablando en esta serie de cómo además ser cristianos en el lugar de trabajo donde pasamos probablemente horas interminables a veces de nuestras vidas. Entendiendo siempre, como lo hemos y lo han explicado antes, que trabajo nos referimos a la actividad que realizas. Tú puedes decir, oye, estoy cesante. También tienes actividades que estás haciendo. Y en ese lugar, como jubilado, como estudiante, el Señor tiene un propósito para ti ahí, hoy. Bueno, antes de que Mikey se arrepienta de haberme invitado, tengo que volver a decir esto. Están los talleres que vamos a comenzar esta semana, ya apareció el aviso, pero animarlos, van a ser distintas modalidades. El más entretenido es el que vamos a hacer nosotros, que es el llamado, no, eso es broma, todos son muy buenos, que dice la Biblia acerca de mi trabajo online, volviendo a la vocación, el libro Toda Buena Obra, que es la guía que hemos estado utilizando, que se ha estado utilizando estas semanas, de Tim Keller, y el llamado a vivir la fe en el trabajo. Próxima semana arrancamos. Durante estas últimas 5 semanas hemos hablado del diseño de Dios para el trabajo. El pastor Alejandro comenzó hablando que en el principio Dios trabajó y que el trabajo es parte del diseño de Dios para nuestras vidas aún antes del pecado. Muchos creíamos que el trabajo era consecuencia del pecado porque escuchaste con el sudor de tu frente, ¿no es cierto? Entendimos que no, el trabajo es parte de la creación de Dios y fuimos puestos en este mundo para cultivar y cuidar el jardín. Mikey nos estuvo recordando las consecuencias del pecado, ¿se acuerdan? Cómo el mundo se fue patas para arriba y cómo fue profundamente afectado el trabajo por culpa del pecado. Gaby nos enseñó de una manera maravillosa la historia de Esther y cómo poder descubrir que el Señor de repente te pone en circunstancias o en situaciones completamente inesperadas con un propósito. Y que me encantó esa frase que no hay mientras tantos. No es que tú estés en un lugar mientras tanto Dios decide qué hacer contigo o que se le cayó el lápiz y de repente tú estabas perdido. No, Dios te tiene en el lugar donde tú estás hoy con un propósito y un motivo que es glorificarlo a Él. Jorge, con el apoyo de Guille, extraordinario apoyo de Guille, la semana pasada nos enseñaron respecto de la cosmovisión cristiana, cómo poder mirar este mundo a través del Evangelio, con los lentes de Jesús. Y aunque el mundo está patas para arriba, lo entendemos aún como el lugar donde Dios nos puso para amar y bendecir a otros. Muchas gracias por el apoyo. Y a mí me toca hoy cerrar esta serie, no como que se acabó el tema de pega y ahora vamos a hablar de cosas espirituales de verdad. No. Es simplemente vamos a cerrar este capítulo para seguir en otras cosas, otros contextos, siendo enseñados para poder vivir nuestra fe. Pero queremos animarlos para que esto lo absorban como un elemento más, entendiendo que el Señor te puso en el trabajo donde tú estás y no es una casualidad. Yo no soy pastor, trabajo en una empresa
De hecho, perdonen, no me presenté al principio, me acabo de dar cuenta, más allá de que Ale lo hizo, yo soy Emilio, soy hijo de Max y Ani, esposo de Paula, que está ahí, padre de 3 hermosos hijos. Camila está ahí, una de ellas de 19, Nico de 15 y Max de 9. Soy cristiano, me convertí como a los 11 años, o sea, hace 20 años. Y soy constructor civil de profesión, me dediqué al mundo de los proyectos, a gestionar empresas, luego hice mi MBA y desarrollé otras áreas en mi vida y he sido gerente general, he sido director ejecutivo para Latinoamérica de compañías internacionales, pero lo más importante, soy un pobre pecador salvado por gracia y que desde el lugar y los dones que Dios me ha dado, estoy intentando también encontrar cómo servirlo mejor, cómo amarlo más, cómo reflejarlo más en este proceso que tú y yo empezamos cuando conocimos a Jesús. Y hoy día tengo un objetivo. Antes de eso, solamente para entender, ¿quiénes trabajan aquí tiempo completo para el Señor? ¿Algunas manos? Aquí, acá, bacán. 24. 24 de... Vale. Algunos ya pillaron la trampa, ¿no? Hoy la voy a hacer al final de nuevo, ¿vale? Les doy una pista. Todos trabajan para el Señor tiempo completo. Y lo que quiero animarlos en este momento, en esta serie, en este sermón, es que entendamos y desarrollemos a partir de lo que Jorge muy bien nos explicaba la semana pasada, entendamos que el mundo donde Dios nos está llevando, sabemos, es un mundo contrario, pero que desarrollemos una mentalidad de exilio. Con mucho temor de Dios lo digo también a los que se sienten exiliados por motivos políticos de contexto hoy día. Permítanme usar esa palabra, yo sé que para algunos puede ser doloroso incluso por asuntos históricos, pero aún así me atrevo a usarla, porque es la mentalidad con la que Dios quiere que vivamos y trabajemos en este mundo. Porque muchas veces sentimos esta falsa dicotomía entre nuestra vida sagrada de la iglesia y nuestra vida, comillas, secular del día lunes. A la luz de la palabra, tal dicotomía, tal separación, les digo, no existe. Y es lo que hemos estado, ¿no es cierto?, aprendiendo esta última semana. Y cuando hablamos de trabajo, como dije recién, nos referimos a todas las actividades, sean remuneradas o no remuneradas, lo que ocupa tu tiempo como dueña de casa, como trabajador, empresario, jubilado o estudiante. Porque en todos esos contextos que vivimos en este mundo, Dios nos está llamando a enfrentarlos con una mentalidad de exilio. Y el trabajo es simplemente uno de esos contextos donde Dios quiere enseñarte cómo vivir una vida redimida en la cruz por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo. Tiene solamente 2 puntos del sermón. Vivimos en el exilio, es el primero de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Primera de Pedro. Bueno, todo el libro de Primera de Pedro, es una clase magistral de cómo el Señor nos llama a vivir en este mundo de una manera santa, apartada para el Señor, pero en el mundo. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y a peregrinos de este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Desde el momento que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y fuiste perdonado de tu pecado y redimido por la sangre de Jesús, comenzaste un proceso de transformación que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Antes eras del reino de la oscuridad y cuando conociste a Cristo pasaste al reino de la luz. Antes eras enemigo de Dios y ahora, como lo cantábamos antes, somos amigos de Dios. Él nos llama amigos. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y ahora somos parte de ese reino celestial, eterno, que está esperando para nosotros allá, para cuando Él nos llame. Y estamos en un proceso de redención, de restauración, de renovación de nuestro entendimiento para entender lo que Dios quiere para ti en tu vida. Pero fíjense esto,
Hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos que se aparten, pero que mantengan entre los incrédulos. O sea, estamos en este mundo porque Dios así lo permitió. Eso es obvio lo que estoy diciendo. Pero tengamos esa actitud de sentirnos extranjeros y peregrinos en este mundo, porque ¿saben qué? Nuestra nacionalidad, nuestro ADN, nuestra manera de pensar, nuestros valores son de otro reino, no son de este reino. Pablo nos anima a pensar como ciudadanos del cielo. Hebreos dice que somos o esperamos una ciudad venidera. Nuestra ciudad, nuestro lugar de vivir es algo que está por venir. Jesús nos dice, ustedes no son del mundo, en Juan 15. Entonces sabemos cuál es nuestra esperanza, nuestra nacionalidad, el lugar de destino de nuestras vidas, pero mientras tanto estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, dicho eso, yo vengo de un contexto donde muchas veces eso como que se interpretó que no me junto con el mundo. El mundo es malo, el mundo es pecaminoso, el mundo quiere tu destrucción. Y sí, es cierto. Pero exacerbado puede llevarnos a tener una actitud contraria al mundo, de desprecio al mundo, de querer apartarnos del mundo, porque nos gusta mucho más vivir aquí en la iglesia, donde todos pensamos lo mismo, donde todos creemos lo mismo, y el mundo es adverso, el mundo es contrario. Y insisto, yo he pasado por esto, a sentir incluso desprecio por el mundo. Sentimos que vivir en Jerusalén, estoy haciendo una analogía, es mucho más cómodo que vivir en el mundo, en Babilonia. Aquí en Jerusalén todo es más fácil, todos queremos lo mismo, buscamos lo mismo. También es cierto que algunos cristianos en esta transición desde su antigua vida a la nueva siguen luchando con las cosas que el mundo te ofrece. Y a algunos les encanta vivir en Babilonia porque tienen buena música, buena comida, el carrete es bacán. ¿Se entiende Babilonia y Jerusalén? Ya lo voy a explicar más, pero son dos mundos distintos, ¿no es cierto? Esto podría ser Jerusalén y Babilonia allá afuera, o sea, todo patas para arriba. Pero hay algunos cristianos que les encanta eso y que todavía no entienden que su identidad y que su nacionalidad realmente está en el cielo. Y esta tensión entre estos dos mundos es terrible para algunos cristianos. Yo quiero animarles, queridos amigos y hermanos, que entendamos que Dios nos llamó a este mundo. Miren lo que dijo Jesús. Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que protégelos del mundo. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes al mundo. Quiero explicar este tema de Jerusalén y Babilonia. Ustedes conocen la historia. Dios elige a Abraham, lo envía, deja tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te daré, y empieza la historia de esta relación entre Dios y una familia especial, que es su pueblo, queriendo mostrarle al mundo cómo Él quiere tener una relación con nosotros. Y sabemos la historia a través de los jueces, de los israelitas en el desierto, etcétera, cómo a veces avanzaban 2 pueblos y después retrocedían 5, pues en esta tensión eterna de querer estar con Dios porque nuestro pecado nos lo impedía, o su pecado. Pero hay un momento en la historia que ocurre con el rey David y Salomón. ¿Se acuerdan? De repente el rey David, no hay más guerra, Jerusalén es el centro cultural de todo el contexto regional, es la cultura dominante, hay un buen rey, hay seguridad, hay comodidad, hay identidad de reino, un enfoque incluso orientado hacia el pueblo de Israel y una actitud triunfalista incluso hacia los países alrededor. ¿Se entiende? Jerusalén, Israel era el centro en ese momento del mundo, de ese contexto, y todo era casi perfecto. Yo siento que a veces como cristianos quisiéramos que esto fuese Chile, que todo fuera así, ¿no es cierto? Nos encantaría que fuera así, sería fantástico para Chile.
Pero sabemos que en esta tierra, hasta que Jesús no venga, esto no va a ocurrir. Tampoco ocurrió en Jerusalén en esa época, en Israel. ¿Qué pasó con David, con Salomón? David miró a la vecina, Salomón se puso idólatra, los hijos de Salomón se mataron entre ellos y a los pocos años, Israel, que era el centro, Jerusalén, que era el centro del mundo, se dividió el reino y Dios los tuvo que corregir de una forma muy dura. Los llevó al exilio. Y en el exilio en Babilonia, ya los israelitas no eran la cultura dominante, no definían las leyes por sí solos. Las expectativas del pueblo de Dios en el exilio eran más bien de inseguridad e incomodidad. Prevalecía la cultura de la época en vez de la que ellos querían o de la que nosotros quisiéramos, haciendo el paralelo. Y los ídolos de esa sociedad eran dioses que no querían el bienestar de su pueblo. Incluso los perseguían, los rechazaban y los humillaban por lo que creían. ¿Les suena familiar? Estoy diciendo el paralelo, lo que nos toca vivir a nosotros ahora, como extranjeros y peregrinos en esta tierra, que realmente estamos viviendo en Jerusalén o en Babilonia. En Babilonia, obviamente. Ese es nuestro contexto. Eso le podríamos poner Chile, 2 puntos. No somos la cultura dominante, no hacemos las leyes solo los cristianos. Las expectativas son más bien de inseguridad. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Ese es el contexto donde estamos. Y ahí es donde Dios nos está llamando a servirlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con pega? Porque estamos hablando de pega hoy día, ¿no es cierto? No estamos hablando de filosofía ni de historia. Entendemos entonces que el mundo donde Dios te puso, el trabajo donde Dios te puso, es un mundo que nos es adverso. Sí, vean el diario, vean las noticias de la noche, es un mundo adverso. Pero Dios te puso ahí. Y Dios puso al pueblo de Israel en Babilonia para enseñarles a depender de Él. Y vamos a ver además otra cosa más que les enseñó durante ese tiempo. Pero pensando en la pega, el trabajo entonces lo entendemos como un contexto, como les decía, donde a pesar de que nos es contrario, estamos llamados a dar testimonio, sal y luz. Estamos en un exilio, pero lo vemos como parte del llamado de Dios, no como una condena, un castigo, ¡ay, qué lata! Sino que, gracias Señor, porque tú tienes un propósito aquí. Y entender contextos de propósito y contextos de exilio y contextos que nos son adversos, me gustaría contarles rápidamente una historia. ¿Algún colombiano quizás identifica esa foto? ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, es la cárcel de La Picota en Bogotá. Hace 13 años vivimos en Perú con mi esposa y mi familia. Yo era gerente general de la compañía en la que estaba trabajando y representante legal. Y me acusaron de colusión. Caso que no tenía pies ni cabeza, pero al final, en el 2018, a mí me condenaron por el delito de colusión en Perú con una pena de 4 años de cárcel. No eran nada clases de ética, en ese caso, como otros. 4 años de cárcel. Yo dije, no puede ser, injusto, me niego, todas las tonterías que uno piensa que porque es más listo, porque lo que sea, no te puede pasar a ti. Bueno, a mí me pasó. Seguí trabajando, seguí moviéndome en mi trabajo por muchos lugares hasta que un día, en el marzo del 2022, aterrizo en Bogotá para un tema de trabajo. Y la gente de Interpol me estaba esperando en la puerta del avión para llevarme detenido. Y estuve en esa cárcel 3 meses. Los 3 meses más difíciles que nos ha tocado vivir como familia. En lo personal fue el lugar más donde Dios trabajó con todas mis fuentes de identidad que no eran Él para destruirlas. El cargo, el rol. Pensé que iba a perder todo, pensé que mi esposa me iba a dejar, pensé que mis hijos iban a titularse o salir del colegio sin mí. Pensé que me iba a morir. Las crisis de angustia, las faltas de aire, llorar, el pasar un tiempo muy, muy difícil en un contexto que, como se pueden imaginar, muy difícil.
Pero hubo algo que me mantuvo firme. Y fue esto. Incluso antes que me la entregaran, porque se demoraron algunas semanas mis queridos amigos de afuera en poder hacerme llegar la Biblia, mi Biblia, durante esas noches sin dormir o esas mañanas llorando, de decir: Señor, a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. No lo entiendo, no sé qué es lo que quieres, cuál es tu propósito en este lugar, pero tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tu palabra dice que siempre tenemos que estar gozosos y orar sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y cuando venía el bichito y te decía: tu familia te va a dejar, ¿qué va a pasar con tus hijos? No he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no porque yo fuese justo, sino que fui justificado por Jesús. Y puedo aferrarme entonces de su palabra. Este libro, estas verdades que muchas veces las tenemos ahí en el velador juntando polvo, son la única fuente de identidad y de sustento para la vida cuando enfrentamos las pruebas. ¿Y alguno que ha enfrentado pruebas está de acuerdo conmigo? El Señor nos pone en contextos y en situaciones difíciles, pero nunca nos abandona. Él sigue siendo Dios, obvio. Lo que pasa es que en nuestra cabeza, nuestra tontería, creemos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios perdió el control, de nuevo que Dios se le cayó el lápiz y de repente se nos perdió Alejandro. ¿Dónde estaba Alejandro? No, el Señor sigue siendo Dios. Y aún en un contexto difícil, aún en un mundo caído, aún en un trabajo que es duro, difícil, árido, el Señor tiene el control porque Él es Dios. Si nuestra cabeza no está siendo alimentada con esto, entonces empezamos a escuchar las vocecitas que dicen: no, perdiste todo. Nadie más te va a contratar nunca más. Vas a perder tu casa, tu esposa te va a dejar, tus hijos van a tener vergüenza de ti. Tú tienes que estar acá porque en realidad eres pecador. Esa parte es cierta. Pero en Cristo somos justificados y somos perdonados. Y cuando nos hemos arrepentido y el perdón de Dios está en nuestros corazones, entonces, si una vocecita viene y me dice: es que tú hiciste tal cosa, habla con Jesús. Yo ya le pedí perdón a Él. Él llevó mis cargas, Él llevó mis pecados. Habla con Él, no hables conmigo. Sí, yo sé que metí las patas en el pasado, pero Él ya me perdonó. Esas son las verdades que tenemos que recordar en nuestras mentes cuando el Señor nos lleva a contextos difíciles. Y en los fáciles también. Recomendación de viejo, también en las buenas, seamos agradecidos por el contexto que el Señor nos permite vivir. Porque ¿saben qué? Dios no pierde el control y tiene un propósito. No quiero abusar de la palabra, pero tiene un plan para ti en el lugar donde estás. ¿Sabes qué? Porque en ese exilio estamos llamados a buscar el bienestar de la ciudad, del entorno donde estamos. Imagínense ustedes recientemente deportados a Babilonia, llevados por la fuerza. Quizás perdiste tu familia, tus padres, tus hermanos en la guerra que arrasaron contigo en Judea, en Jerusalén, y te llevan al exilio y llegas a Babilonia y recibes esta carta. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: a todos los que envíe al exilio en Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Hijos, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos. E hijas, también casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Y cáchense esta. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Cómo? ¿Dios no sabía que estos babilónicos eran unos salvajes, unos idólatras, que mataron a mi familia para traerme aquí arrastrando? ¿Que yo los qué? ¿Que yo busque el bienestar de esta ciudad donde me trajeron, de este lugar donde estoy? Obviamente Dios sabía.
Y aún así, llama a su pueblo a buscar el bienestar de esa ciudad. Lo que les decía recién. Jesús oraba por sus discípulos y dice, no te pido que los quites del mundo, sino los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ustedes. O sea, no quiero ser majadero, pero Dios nos envió, nos está enviando al mundo. Y en tu contexto de trabajo, donde pasas probablemente 2000 horas al año o más, el Señor te está diciendo, yo te estoy enviando ahí. Y quiero que busques el bienestar de tu ciudad. Quiero que busques el bienestar de las personas que te rodean. Quiero que busques el bienestar de este mundo caído, que te es contrario, pero que yo amo con todo mi corazón, porque de tal manera amé a este mundo, dice el Señor, que envía a mi Hijo único para que todo aquel que en Él crea no pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor ama este mundo. Suena lógico, ¿no? Pero de repente como que se nos olvida. Y nos manda a que vayamos a ese mundo y busquemos su bienestar. Entre paréntesis, está toda esta onda que respeto de que el Señor vuelve pronto y estamos viendo las señales y hay gente que está como súper metida en esa. Yo digo, ok, puede ser, solo el Señor sabe cuándo vuelve, pero ¿tú quieres que el Señor vuelva? Yo sí. Mateo dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, si quieres que el Señor vuelva, predica, po. Predica. No te construyas un búnker en el sur por si la tribulación. No, predica. Que venga, Señor, tu reino a nuestro trabajo. Porque ¿sabes qué? Esta la cantamos en los años aquellos. Somos pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar, po. Si es bacán ser cristiano y que Dios, saber y conocer el amor de Dios que pobre pecador como yo encontró por pura misericordia, pero hay un propósito. Dios nos apartó de este mundo como una nación separada, un sacerdocio universal. Por lo tanto, esta no es pega de los 2 o 3 pastores o de los 5 que levantaron la mano, es pega de todos. Porque todos somos una nación santa y un real sacerdocio llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén o no? Por eso, por fin es lunes, po. Puedo hablar en chileno, ¿no es cierto? Porque de repente no se nos entiende. Por fin es lunes, po. Dios te puso en el trabajo que hoy día tú estás haciendo, sea cual sea, en este mundo caído, donde a veces nuestro trabajo es árido, infructuoso, o se transforma en el ídolo que no tenemos que servir, pero Dios te puso en ese trabajo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces pensamos que el único llamado especial es a ser pastor o a ser misionero o servir tiempo completo en la iglesia. Yo digo tiempo completo en la iglesia, sí, pagado por la iglesia. Sí, es bacán. Necesitamos, por favor, los que tengan esa vocación, abrácenla. Pero tu vocación, tu llamado, por ser una cajera en un supermercado, un desarrollador de código, un médico, un ingeniero, un constructor, lo que sea, aún en ese contexto difícil es porque el Señor te puso ahí y te quiere usar para su gloria. Me encanta esta lista que usamos en los cursos, en los talleres de fe y trabajo. Porque dependiendo de tu contexto, de tu historia, quizás tú dices, ok, el trabajo sí, yo lo entiendo como parte del llamado de Dios para mi vida porque tengo que predicar. Tengo que predicarle a mis colegas. Y además tengo que ser honrado, honesto, bueno, y quizás no acostarme con la secretaria y esas cosas obvias, o no robarme los clips, no sé, lo que sea. Pero esta lista que resume Keller en este libro del que hemos estado hablando, me encanta porque abre mucho más el panorama. Y esto no es que elijas uno, elige dos, no. Ponle "y" a todas.
En tu trabajo tú puedes predicarle a las personas que te rodean, obvio. Y simplemente también amarlos y orar por ellos. También haces un trabajo de excelencia para la gloria de Dios. Que tu trabajo sea una excelencia para la gloria de Dios. Hablábamos con unos amigos que tiempo atrás el contratar a un cristiano era de cierta forma una garantía de que el trabajo iba a ser mejor hecho y que quizás no se iba a robar las cosas que los otros se robaban. Yo me pregunto hoy día, como cristianos, ¿es un activo contratar a otro cristiano? ¿Es algo que tú dices, oh, bacán? ¿O de repente no? No tengo la respuesta. Pero si hiciéramos nuestro trabajo de excelencia, porque entendemos que, ¿se acuerdan lo que le decía Pablo en la carta de Colosenses, Filipenses? Bueno, ustedes han escuchado, esclavos, trabajen para sus amos como si lo hicieran para el Señor. Ya no puede ser más drástico esto. Porque todo lo que hacemos es para el Señor. En tu trabajo puedes llevar justicia al entorno donde trabajas. Puedes ser honesto, obvio, tienes que ser honesto, dando un buen testimonio de Cristo. En tu trabajo, esto es para los artistas, vamos, amén, creando belleza para la gloria de Dios. Y esto no es solamente dibujar pinturas cristianas o componer canciones cristianas. Tu arte, los que son artistas, su arte es para la gloria de Dios. Influyendo en la cultura. Necesitamos más políticos y más pensadores cristianos. Sirviendo con un corazón alegre, simplemente. Y ganando tanto dinero como puedas, pero para ser tan generoso como te sea posible. El dinero no es malo, el trabajo no es malo. Es lo que hace con el dinero. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu identidad? Lo que puede hacer que tu trabajo se transforme, como decía Mikey, en un ídolo. Y todas pueden ser hechas a la vez. En el exilio, entonces tomamos distancias a las prácticas del mundo, pues no nos sumamos a la cueca, porque muchas veces esos principios del mundo no son los principios del reino. Entonces tomamos distancia de esas prácticas que no son del reino, pero mantenemos la cercanía con las personas, los amamos, oramos por ellos, incluso por ese jefe que estás pensando hoy día, que yo no conozco y por lo tanto si lo conocieras sabrías que eso no es posible. No, incluso por él. Mantenemos la cercanía con las personas porque saben que Dios los ama, tal como te amó a ti y tuviste el privilegio de que Dios te amó a ti primero. Él ama y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, en tu trabajo lo entiendes como yo no me vinculo con las malas prácticas que puedan haber, sino que al contrario, yo llevo luz, yo llevo los principios del reino, yo llevo el amor de Dios a ese contexto y oro por mis hermanos, o por mis colegas, por mi jefe, oro por las personas a las cuales estoy sirviendo. Yo no sé, si tú trabajas en un supermercado y eres una cajera, o manufacturas un producto que tu empresa vende, o prestas un servicio, ¿sabes qué estás haciendo con eso? Amando a tu prójimo. ¿En qué se resumía la ley? Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu corazón, con toda tu fuerza y ama a tu prójimo. ¿Cómo amas a tu prójimo más allá de tu contexto familiar? ¿Has pensado que tu pega es una forma que Dios te está permitiendo amar a tu prójimo? ¿O le estás quitando para mejorar el margen y mejorar la utilidad a algún elemento que deberías entregar, pero no lo haces porque el de al lado no lo hace? ¿Se entiende? Nuestros productos, nuestros servicios tienen que ser una forma en que amamos al prójimo haciéndolo bien y siendo generosos con ellos. Entonces, esta frase. La iglesia en el exilio. Dios nos llama en el exilio a involucrarnos en industrias sumidas en la decadencia, porque estamos en un mundo caído. Y debemos hacerlo de una manera que refleje la naturaleza y el carácter de Dios. Cuando echamos luz en esos lugares oscuros, la fidelidad de Dios se revela a través de nosotros. Y el mundo se vuelve un testigo de quién es Él.
Me encanta esta frase. Dios sigue comprometido con su promesa de bendecir la obediencia de su pueblo y ahora esa bendición se propaga a través de nosotros para alcanzar incluso a nuestros enemigos. Qué heavy. Volviendo al ejemplo que les contaba personal, en ese contexto digo muy difícil, muy contrario. Y en el día más duro que nos tocó vivir, que fue una vez que Paula intentó ir a visitarme a Colombia y poder entrar a la cárcel y vernos después de ya varias y largas semanas, y que no pudo entrar porque un guardia corrupto quería una coima finalmente para que la dejara entrar. Ese fue el peor día. Desde muchos peores días, ese fue el peor. Y esa rabia de decir, sentirse que estabas en el centro, en el epicentro de la maldad, donde probablemente incluso mis nuevos amigos eran los menos malos del entorno, porque los que deberían cuidarnos y ser agentes de la ley eran más corruptos incluso que algunos de mis amigos. Y en el dolor y en la profunda intimidad con el Señor, yo recuerdo haber orado, Señor, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué rabia me da esto? ¿Y por qué está pasando todo esto? Estoy picado con el sistema, con lo que está pasando. ¿Cómo puedo agarrar esa maldad y combatirla, hacerle algo? Confieso que pensamientos malos también pasaron por mi mente. Con mis nuevos amigos podría haber encargado quizás alguna tarea. Pero pasó nomás, no. Pero el Señor me acuerdo que puso algo en mi mente que fue, ¿cómo vences al mal? ¿Cómo le haces mal al mal? Con el bien. Y habían solo 4 Biblias en un patio que éramos 60 personas. Habían 2 cristianos más en ese grupo. Y me acuerdo que en la noche además me la pedían para leerla y me daba lata prestarla porque me quedaba solo en la celda. Pero bueno, se la entregaba igual y dije, ¿sabes qué? ¿Cómo le haces mal al mal? Hagamos el bien. Vamos a meter Biblias aquí y vamos a entregarle propósito. Capaz que el Señor tiene un propósito que va más allá de mí. Quizás tiene un propósito con alguno de estos 60 delincuentes, algunos de ellos muy avesados. Y quizás, ¿no será que tienes un propósito también con alguno de ellos? Empezamos la aventura de meter Biblias de contrabando en una cárcel. Eso fue una historia, ni les cuento. Básicamente el pastor, amigo del sacerdote, quiere pasar las Biblias y el sacerdote al sacristán, que era otro preso, y yo me transformé en el acólito del sacristán para poder ser el facilitador espiritual del patio donde estábamos, y por lo tanto me tocó incluso cuidar a la imagen de la Virgen que había que poner ahí y la Biblia y ser el guardia del sacerdote cuando venía al patio a dar la misa. Y así empezaron a entrar las Biblias. Pim, pam, pam. Y no que ¿quién quiere Biblia? Sino que con mis amigos cristianos dijimos, ¿sabes qué? Entreguémosela a cada uno, se la vamos a dedicar. Josué, con mucho cariño, que el Señor te guíe y utilice este libro para mostrarte un mejor futuro. Él tiene propósitos para ti. Mira, Josué, aquí se abre la Biblia. Este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. Estos son los capítulos, estos son los versículos. Mira, parte leyendo aquí, acá. ¿Quieres estudiar la Biblia? Ya. Y empezamos a estudiar la Biblia en el patio, empezamos a juntarnos a leer la Biblia y estudiar y empezar a hacer un curso de estudio bíblico en un patio de una cárcel con unos feligreses que ni les cuento. Peores que los de Encuentro con Cristo, Ale, de verdad. Oye, no es que se hayan convertido en los 60, ni que hubo un avivamiento y de repente las puertas de la cárcel se abrieron, no. Pero las puertas de la cárcel se abrieron para una libertad espiritual de muchos de ellos. Da para contar muchas historias de eso, pero lo que les quiero decir es que el Señor te pone en contextos distintos y en ese contexto te llama y nos llama a amar al lugar donde Él nos puso, porque Dios no se equivocó poniéndote ahí. Y tu trabajo no es equivocación, ni un plan B, ni un mientras tanto, sino que el Señor te puso ahí. Y tenemos que ser sal y luz. Y el Señor hará lo que quiera hacer. En nuestro caso,
Y no lo digo porque hice eso, entonces ocurrió lo otro, sino que mientras hacíamos eso, el Señor permitió que en Perú todo ese caso, todo ese juicio que se había montado en contra, donde estaba yo involucrado, fuera anulado. Una sala anuló el juicio porque estaba mal hecho el juicio y lo borró. Esto dijo, está mal. Y por lo tanto me tuvieron que dejar en libertad. Y no tengo nada pendiente, no tengo ninguna acusación, no tengo ninguna condena, no tengo nada. Soy libre completamente para viajar, ir a Perú y seguir mi vida. Y nada de esas vocecitas que venían a mi cabeza hoy día están. Porque el Señor me libró por completo de eso, para su gloria. Y esto de verdad es para la gloria de Dios porque ha sido testimonio, como aquí, para muchos otros lugares donde colegas me dicen, ¿pero qué te pasó? Dios hizo un milagro. Dios utilizó a un montón de gente para cuidarnos, sostenernos y glorificarse. Hizo un milagro, intervino, anuló un juicio. Me cuidó en la cárcel a pesar de haber estado expuesto a muchos riesgos. Mantuvo nuestro corazón sobre la roca. Y esto no se trata de nuestras capacidades. Mucha gente nos ha dicho, oye, ustedes son bacanes, ¿cómo aguantaron esto? Ni bacán ni aguante. Simplemente así con las dientes y las uñas arriba de la roca que es Cristo, para que cuando vino la tormenta, nuestra casa se mantuvo ahí, porque estábamos fundados sobre la roca. Y esto es por pura gracia, por pura misericordia, no tiene nada que ver con nuestras capacidades. Por pura misericordia, agarrados con dientes y uñas de la roca que no se mueve porque Dios es fiel. ¿Saben cómo termina la carta a los judíos allá en Babilonia? Esta yo sí la conocía de antes, pero es hermosa porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. En contexto de exilio, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Para nosotros como cristianos del siglo XXI, ese lugar es el cielo. Él dijo, voy a preparar moradas para ustedes, tranquilos. El Señor está preparando un lugar para nosotros allá en el cielo. Y esa promesa que fue dada para los judíos en Babilonia, hoy día nosotros la abrazamos y decimos, también es para mí, porque el Señor tiene planes y propósitos excelentes para nosotros. Algunos los vamos a vivir en esta tierra, pero ¿saben qué? La plenitud, el máximo lo vamos a vivir cuando estemos en el cielo con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Y no lo digo como un cristiano que quiere así como abstraerse del mundo y volar para el cielo rápido, no. Entendiendo que el Señor nos tiene aquí por los 80, 90 años, los que nos toque vivir, para ser sal y luz, llevar el mensaje de salvación para esta tierra, para este mundo, para este Chile, para este Santiago que tanto necesita el Señor. Entonces no es solamente invitar a nuestros amigos y colegas, vengan a la iglesia, por supuesto, sino que nosotros yendo. Y esto no es la pega de los misioneros o los que trabajan tiempo completo para el Señor en el ministerio, sino que es de todos nosotros. Es más, quiero hacer esta pregunta de nuevo. No voy a mirar. ¿Cuántos entonces trabajan a tiempo completo para el Señor? ¡Eso! Ahí sí, pues. Porque estamos todos llamados. Y para terminar, quiero orar. Pero quiero orar de una forma distinta. Y sorry, le voy a cambiar un poquitito, pero te quiero pedir que vengas ahora. ¿Puede ser? Porque quiero que el pastor Ale ore por nosotros. En general, por lo menos en mi iglesia, cuando enviamos misioneros, los misioneros vienen, se imponen manos sobre ellos y son enviados. Pero yo creo que este domingo, 1 de septiembre, Ale nos envíe a mañana lunes, al lugar donde te desenvuelves día a día, como un misionero, como un agente de luz, como un agente que entiende que somos llamados para anunciar esas virtudes. Entonces, si tú trabajas en el mundo financiero, ponte de pie. Si tú trabajas en la educación, ponte de pie. Si trabajas en cualquier industria,
manufactura, ponte de pie. Si trabajas en el arte, en el mundo del derecho, si trabajas en la iglesia, si eres dueña de casa o estás cuidando a un adulto mayor o a tus nietos o a tus hijos, ponte de pie. Si trabajas en deporte, si eres de la industria de la belleza, ponte de pie. Si trabajas en el entretenimiento, en la arquitectura, en la ingeniería y construcción, vamos, ponte de pie. Si trabajas como emprendedor, como pyme, como en una ONG, como un servidor público, en una municipalidad, Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, ponte de pie. Si trabajas en el área de salud, si eres estudiante, si trabajas en la manufactura, si eres incluso político, ponte de pie. Si trabajas en turismo, en hotelería, en investigación y desarrollo, si trabajas en producción agrícola, eres trabajo rural, transporte, eres delivery, cualquier servicio, póngase de pie. Chuta, ¿qué me faltó? ¿Estudiante? ¿Dije estudiante? ¿Abogados? No, eso no dije abogados. No. Jubilados, perdón, gracias, lo tenía aquí los antes. Jubilados, ponte de pie, Ale, envíanos al mundo. Les quiero invitar que hagamos algo y que nos tomemos de las manos, porque hoy día vamos a participar de la Cena del Señor, que nos recuerda que somos un cuerpo. Y como hoy día hemos sido desafiados a través de la palabra, somos enviados a Babilonia, pero no somos enviados solos, sino que somos enviados como un pueblo y una comunidad. Así que ahí tomados de las manos, oremos. Padre Celestial, en esta hora yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y hermanas en cada lugar donde tú los has puesto para llevar tu luz. Sabemos de que muchas veces el caminar en Babilonia es difícil. Hay momentos en los cuales nos sentimos quizás desanimados, en donde los ambientes laborales son difíciles, en donde inclusive los compañeros de trabajo nos tientan, es complicado, pero sabemos de que la presencia de tu Espíritu Santo está ahí. Y hoy quiero orar por cada uno de mis hermanos, mis hermanas en esta mañana, y te quiero pedir de que tú los empoderes con el poder de tu Espíritu Santo para llevar la luz de tu evangelio en cada lugar de esta ciudad, de esta nación. Señor, llénalos con la valentía para por medio de su ejemplo, para por medio de sus acciones, ellos puedan predicar aún sin hablar. Pero cuando les toque hablar, lo puedan hacer con valentía y con conocimiento y con esperanza, declarando de que tú eres la única esperanza para nuestro mundo. Así que oramos, Señor, para que haya un despertar espiritual, Señor, en cada uno de los lugares, Señor, espacios en los cuales están mis hermanos y hermanas yendo cada día. Oramos para que el día de mañana, Señor, sea un día de conquista en cada uno de los espacios en donde tú los has puesto. Y oramos esto en el poderoso e inigualable nombre de Jesús. Amén. Amén.